Hola a todos y bienvenidos a Reflexiones Citadinas, un podcast de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Alejandro Peralta, estudiante de Economía, y en este espacio queremos demostrar que el proceso de urbanización, si bien impacta a toda una población, lo hace de manera desigual. La ciudad ha sido concebida como un espacio de progreso, avance y desarrollo personal. Sin embargo, por medio de historias reales de habitantes de la ciudad de Bogotá, veremos que la experiencia de la ciudad es inequitativa por diferentes factores sociales y económicos, y que por esto los ciudadanos perciben un entorno muy distinto de acuerdo al sector y las condiciones en las que habitan. Bienvenidos. La memoria y la concientización colectiva se instauran como instrumentos importantes para comprender la actualidad en la que está inmersa la sociedad colombiana. Esto se debe a que a partir del análisis de los hitos históricos se puede dar una explicación a la desigualdad e inequidad propia de la ciudad y que tanto nuestra familia como nosotros experimentamos día a día. En este sentido, la transición de la ruralidad a la urbanidad emerge como un proceso clave para la comprensión de las vivencias personales. En efecto, la expansión y el crecimiento de la ciudad sientan las bases históricas que justifican y naturalizan los contextos desiguales contra los cuales muchos colombianos están luchando hoy en día. Bogotá, por ejemplo, la ciudad capitalina, refleja en gran medida cómo está el país y cómo se está desarrollando en materia económica, cultural y social. Pero, ¿sabías que, según el informe de calidad de vida de 2019, a pesar de que Bogotá no es una de las ciudades más desiguales en el país, igual cuenta con altos índices de la misma? Esto nos genera una necesidad de introspección sobre la posición en la que pueden estar las demás ciudades en la actualidad. Para hablar del tema invitamos a Carlos Castro, Clementina García y Gabriela, para que nos cuenten de sus experiencias en la ciudad. Buenos días a todos los presentes, muchas gracias por haber accedido a participar en esta entrevista. Es un gusto para nosotros tenerlos en este espacio. Para conocerlos un poco, quisiéramos saber un poco de su historia. Iniciemos con Clementina. Cuéntanos, ¿en dónde naciste? ¿Dónde has vivido? Buenos días, Alejandro y Juan Sebastián. Me presento, mi nombre es Clementina García, tengo 70 años de edad y nací en la ciudad de Bogotá. Mi infancia la viví en el sector de San Vicente de Ferrer. Yo pasé buenos momentos allá, fui feliz, pero puedo decir que hay varias cosas que se pudieron mejorar. Muchas gracias, Clementina. Ahora tú, Gabriela, cuéntanos un poco de tu historia. Bueno, pues yo nací en Bogotá, pero como Gabriel. En mi adolescencia les dije a mis padres que yo no era Gabriel, sino Gabriela, por lo que me echaron de la casa y fue así como llegué a vivir en la casa Uribe, un inquilinato en la Candelaria. Todas las personas que vivían allí me aceptaron y se convirtieron en mi familia. ¿Y usted, Carlos, qué nos puede decir? Mira, yo he vivido toda mi vida acá en Bogotá y he visto cómo ha cambiado la ciudad y cómo ha tenido sus distintas transformaciones, cada una más moderna que la anterior. Cuando era un adolescente, pude ver estos cambios en el centro de la ciudad, disfrutar con mis amigos y trabajar. Con respecto al sector donde crecieron, ¿qué me pueden decir sobre las experiencias y percepciones que ustedes tienen sobre estos sectores? Bueno, pues la verdad, para ser sincera, yo creo que el entorno en el que crecí pudo haber sido mejorado en muchos aspectos. Había muchas situaciones en donde el día a día era complicado porque no se accedía tan fácilmente a algunos servicios, como a diferencia de algunos sectores de más clases que se observaba cuando yo era niña. ¿Y a qué te refieres con estos servicios, Clementina? Bueno, joven, lo que pasa es que yo cuando tenía que ir al colegio dependía mucho de si llovía o no, porque se me embarraba la ropa, o la ida al colegio se me hacía más difícil porque no había buena infraestructura. Eso era como una trocha, las calles pavimentadas era por allá como los barrios más pupis. Y lo mismo pasaba con el agua y con el gas. Eso era un lío para poder acceder completamente a estos servicios. No es como ahora que ya es un poco más fácil acceder, por ejemplo, al acueducto. Además de que mi casita estaba construida en madera y eso causaba muchos problemas en mi familia, porque en cualquier momento eso se nos podía venir abajo. Y como te digo, Sebastián, esa era la realidad de todo el barrio prácticamente. Hasta la iglesia estaba en malas condiciones y el altar estaba construido con bloquecitos de ladrillos. Por mi lado, la situación en la que vivía era difícil, pero por lo menos yo sí pude vivir en una casa de ladrillo y cemento. Era una casa vieja en la que vivíamos varias familias.
como 8, más o menos. Vivir en un inquilinato era una experiencia muy particular porque pues teníamos que compartir algunos espacios como el lavadero, el jardín o el comedor. A menos de que uno tuviera en su pieza una estufa, como en mi caso, o lavadora, uno tenía que compartir todo con los demás inquilinos. Pero en verdad eso era lo de menos, porque al final uno se acostumbraba a vivir así. Lo más difícil, en cambio, era que pues como esas casas son de alguien que tiene plata, pues en cualquier momento nos podían echar de allá y dejarnos en la calle. Uno, ¿cómo conseguía un lugar donde vivir en menos de un mes? Eso es muy complicado. Además de que había gente que había vivido allí durante toda su vida y los echaban sin piedad alguna. Uno siempre vivía preocupado por el temor a que lo desalojaran. Carlos, yo tengo entendido que toda tu vida tú has pertenecido a una clase social medio alta. ¿Tú tuviste alguna vez una de las dificultades que nos narran Clementina y Gabriela? No, gracias a Dios no tuve mayores lujos, pero tampoco necesidades. Yo sé que hubo mucha gente que no tuvo mi misma suerte, como es el caso de Clementina y Gabriela. Yo recuerdo que cuando era niño, mi papá me llevaba al colegio en su carro rojo. Era un Studebaker Champion. En los fines de semana almorzamos en un restaurante de la Séptima. Todo esto cuando era niño. Ya para mi adolescencia empecé a asistir a distintas fiestas con mis amigos que se hacían en las casas. Allí ponían el radio y sonaba el merecumbé, el porro y las cumbias interpretadas por las orquestas de Lucho Bermúdez y Pacho Galán. Eso era toda una ciudad modernizada. Era como si estuviera viviendo en Nueva York. Muy interesantes las anécdotas que nos han mencionado los tres. En base a lo que nos han comentado sobre los sectores, ¿cómo describirían su percepción de la ciudad? Joven, le puedo decir que mi contexto era muy precario. Las oportunidades no se veían para las personas que vivíamos por allá. Las condiciones no eran adecuadas y vivíamos del día a día. Siento que mi percepción pudo cambiar si hubiese vivido en un lugar más favorable. La verdad, aunque tuve buenos momentos con mi familia, hubiese querido que nuestra situación fuese diferente y que al menos nuestra casita tuviera mejores condiciones y mis hermanos y yo tuviéramos más garantías para el acceso a la educación. Gracias a Dios, con el perrenque de todos salimos adelante. Cuando estuve mayor viví en un mejor sector, pero no era el mejor. Esa ciudad de edificios, de radio, de acueducto y de vida en Nueva York como Carlos, definitivamente no me tocó a mí y así también a muchos. Pues yo estuve en una situación un poco marginal, empezando porque yo trabajaba en la noche y eso ya hace que uno esté lleno de prejuicios ante la gente. Ahora, para lo que respecta a vivir en un inquilinato, puedo decir que no era muy cómodo o divertido para mí. La verdad, yo quise a cada una de las personas con las que viví, pero pues a veces hacía falta un poco de privacidad. Además, genera mucha angustia saber que en cualquier momento te pueden correr del espacio que dispones para vivir y desarrollarte como persona. Yo sé que uno debe estar agradecido por lo que tiene, y lo estoy, pero porque lo he trabajado. Pero muchas veces me pregunté cómo hubiese sido mi historia sin el miedo constante a quedarme sin casa y depender de alguien que era más poderoso que yo. A diferencia de las damas aquí presentes, yo sí viví esa Bogotá de edificios y radios, como mencionó Clementina. Pero claro que observé que mi posición no era la misma a la de muchas personas que uno veía por ahí en los barrios. Y francamente, escuchando las experiencias de Clementina y Gabriela, me doy cuenta del privilegio en el que vivía. Para mí era normal ver a las personas con ropa de menor calidad de la mía o incluso que vivían en los barrios de por allá del sur. Pero pues en el momento era normal verlo. La verdad no se daba mucha importancia a esa diferencia de clases. Entonces, a lo que quiero llegar es que no me daba cuenta que las experiencias de esas personas eran completamente diferentes a las mías. Yo creía que todos percibían a Bogotá como una ciudad modernizada. Muchas gracias a todos por su tiempo y por sus valiosas historias. Serán de referentes para nuestras posteriores conclusiones. Las personas entrevistadas son actores esenciales para nuestra reflexión, debido a que nos colaboran en el proceso de comprensión de la transición de clases en la ciudad, en específico Bogotá en la segunda mitad del siglo pasado.
Por ende, para concluir, se puede retomar el artículo de Zambrano, en el que explica que hay un afán por modernizar a Bogotá, motivado por el ejemplo de grandes metrópolis como es Nueva York, en modo tal que todo el paisaje y la cultura ciudadana se transforma en aras de alcanzar estos niveles de urbanización y progreso. Esta situación conlleva un abuso de los recursos y una sobreexplotación de los mismos, panorama que desata problemáticas socioeconómicas por la distribución inequitativa de los recursos y el aumento de la desigualdad. Consideramos crucial identificar que estas problemáticas no solo afectaron tanto a nuestros antepasados, sino que también nos afecta personalmente a todos los ciudadanos y jóvenes. Por un lado, Valentina, quien es de Barranca Bermeja, conoce más de cerca cómo es este proceso de urbanización y cómo se instaura en la población. Sin embargo, los demás integrantes del grupo, quienes somos de Bogotá, nacimos en una ciudad ya consolidada en estos niveles de urbanización, pero todos estamos de acuerdo en que la desigualdad es una problemática que afecta a toda la población. Pensemos incluso en espacios más pequeños, como la universidad y sus alrededores, en donde con solo caminar unos cuantos metros se evidencia notablemente esta desigualdad en barrios que no cuentan con las mismas capacidades adquisitivas como muchos de los estudiantes de nuestra universidad. Esto plantea la duda de por qué normalizamos o aceptamos como jóvenes estas situaciones y por qué no se han cambiado. La situación actual del país interioriza estos conflictos para contrarrestarlos y solucionarlos. Por esta razón surge la pregunta: nosotros como jóvenes y promotores de bienestar en la sociedad, ¿cómo podríamos ser agentes de cambio y de qué manera lo podríamos hacer? La memoria y la conciencia social es un valor colectivo y en definitiva el cambio está en todos nosotros.